Sharon, ¿lista? Sí, creo que María José sigue compartiendo pantalla. No sé si... Listo, perfecto, ya voy a compartir. Me indican si se ve, por favor. Listo, ¿se ve? Correcto, Sí. ahí se ve. Ahí se ve. Perfecto. Voy a dar inicio. Primero que nada, agradecerles por estar conectados. Me permito presentar. Mi nombre es Sharon Salas Garita y el día de hoy les estaré comentando un poco sobre mi tema de tesis denominado Desmaterialización del paisaje, resiliencia entre territorios. He decidido comenzar esta investigación comentándoles también cuáles han sido dos de las primeras preguntas que han surgido para la construcción de este tema como objeto de estudio. En primera instancia está ¿qué es la materialización del paisaje? Esta responde y se evidencia mediante las dinámicas antropogénicas y de beneficio económico. Dicho de otra manera, todas aquellas actividades económicas que tienen un impacto negativo que van en detrimento de nuestros ecosistemas, que normalmente tienen el objetivo de tener un beneficio económico asociado. Normalmente se da por una carencia de visión ecosistémica, en la que no se complementan los diferentes sistemas y escalas, ni tampoco una transformación equitativa de los territorios. Para acuñar otro término más a esta materialización del paisaje, lo delimito en investigación con el imperialismo político, que en algunos territorios se ve asociado sobre todo por la carencia de interés de agencia comunitaria de los gobiernos locales y también de los estatutos gubernamentales a mayor escala por prevalecer y velar por el desarrollo de estos. En segunda instancia, se tiene la pregunta de por qué la resiliencia puede venir a ser una estrategia de antagonismo para lograr lo anterior. Esta resiliencia se debe entender desde un sistema híbrido que permita la transición de territorios que están actualmente siendo explotados a territorios más equitativos y justos entre sí, contemplando la multiescalaridad y la evolución, y velando por la adaptabilidad y la coexistencia futura entre el ser humano, el paisaje y las actividades económicas asociadas, teniendo como objetivo esclarecer estrategias y escenarios de acción. Esto ligado al marco del Convenio de la Diversidad Biológica, que busca tener como oportunidad en este proyecto la desmaterialización como un antagonismo y la resiliencia como un medio. Aquí es donde la arquitectura encuentra agencia para poder generar una propuesta proyectual. Es aquí donde dejo a modo de resumen en este infográfico las 4 dimensiones que se utilizaron desde lo teórico a lo proyectual para generar este escenario de investigación que me llevó por intereses personales a desarrollarlo en el estudio de la región Chorotega. En la región Chorotega se seleccionan lo que son los cantones de la provincia de Guanacaste, se ponen un contraste, sobre todo por su demografía, y por un interés, sobre todo en lo que viene a ser el cantón de Liberia, se denota no solo por su paisaje cultural, por su diferente paisaje también natural y por la centralidad urbana que está creciendo actualmente, sobre todo por el aeropuerto. Me parece un tema y una localidad de bastante interés que cuando lo vemos de manera más meso, se puede determinar que dentro de sus distritos hay 3 localidades muy importantes que empiezan a tomar relevancia en este estudio, que son Cañas Dulces, Curubandé y Liberia Central. Estos 3 distritos se encuentran interconectados entre sí por los 2 bordes hídricos más importantes de la región Chorotega, misma que también pertenece al corredor seco centroamericano y que los está poniendo en riesgo. En estos 3 sectores se complementan lo que es el Parque Nacional Rincón de la Vieja, el área de conservación del corredor biológico de las Morocochas y el sector de las Pailas. Ahora bien, entendiendo cuál es la realidad de estos sistemas hídricos que bordean estos 3 distritos, como menciona el Comité Sectorial Agropecuario, tan solo en el periodo del 2005 al 2017 hubo una pérdida de aproximadamente 169.1 millones de dólares asociados a una mala planificación sobre explotación del suelo y recurso hídrico. También es importante mencionar que al menos un 13% de la población guanacasteca carece de disponibilidad de agua potable, siendo un 15% de la población de Liberia parte de esta cifra y un 5% perteneciente a la región de Curubandé. Esto ligado a la explotación agrícola que existe en la zona, ya que al menos un 25% del territorio de Liberia se encuentra sembrado y un 94% de este sembradío corresponde a agricultura extensiva, que ha ido generando un desfavorecimiento en la calidad de agua potable y se ha beneficiado el sistema de riego para los cultivos. Siendo así, también me permito mencionar 4 aspectos relevantes que también fueron importantes en la investigación, que es la población
productiva de Liberia, que llega casi a un 50%, que se encuentran en edad productiva, también entendiendo cuál es el ingreso que tiene un turista cuando llega a la región chorotega, que llega casi a los $1.700, también entendiendo que el 6% de todo el turismo nacional que ingresa desde el exterior tiene como importancia llegar a este sector de las pailas anteriormente mencionado, y un 98% de todo el turismo de la región chorotega visita al menos una vez el Parque Nacional Rincón de la Vieja. Entendiendo geográficamente estos territorios, es importante entender que en la zona baja se da una explotación agrícola extensiva, generando un anillo hídrico agropecuario, y en la zona norte, donde solo se ven dos territorios reflejados, que serían Cañas Dulces y Curubandé, se da un anillo hídrico en función de la actividad turística. Cuando hago referencia a cuál es este crecimiento en la zona baja de los patrones agrícolas, se dan tres fenómenos. El de las desembocaduras, que son tratando de tomar todas las terminaciones de los bordes hídricos y son las zonas más frágiles a inundación. Se dan los patrones extensivos, que igualmente dependen de un borde hídrico, y los cuales son tal vez de forma más regulada o con patrones normalmente más vistos en la región, y que de estos bordes hídricos generan canales de riego para las subparticiones dentro de las grandes parcelas. Y también se pueden ver fenómenos como lo es la pérdida del patrón en diferentes zonas, que esas son las más actuales, que son la competencia de las masas arbóreas con las masas agrícolas. Y me hago referencia a estos patrones extensivos sobre todo por la lucha o la competencia que podemos ver en algunos casos, como la imagen del centro, que tienen estos patrones sobre los patrones de crecimiento urbano. Adentrándonos en el crecimiento urbano que existe justamente en la zona, es importante entender que Liberia Centro cuenta con un centro urbano determinado así por la Municipalidad de Liberia, el cual tiene una presión de crecimiento hacia el suroeste, por estar delimitado en ambas caras del norte de su radialidad, por la utilización del territorio de forma agrícola y por la presión y la masa topográfica que imposibilita su crecimiento hasta esa zona, enviando la segunda imagen a crecer hacia el suroeste, donde se encuentra un crecimiento sobre un eje económico que busca conectar hacia el aeropuerto, delimitando este crecimiento, como podemos ver, a través de los mismos bordes hídricos que recorren la zona. Caso contrario, lo que sucede en Cañas Dulces, cuando tenemos dos centros urbanos igualmente declarados por la Municipalidad de Liberia, que igualmente tienen un crecimiento hacia el suroeste, pero en este caso por presiones de masas arbóreas que están actualmente no siendo explotadas, pero que se plantea que por tener un rango menor de los 500 metros de diámetro de centralidad urbana, estos dos centros se puedan conectar en algún momento, explotando estas áreas para poder interconectarlos. A la hora de hacer este traslape de la data, cuando entendemos que existen dos centros urbanos, empezamos a ver cuáles son los territorios que están dentro de estos centros urbanos, ya que se le planifica su crecimiento y se entiende cuál es su próximo crecimiento dentro de sí mismos, y no la interconectividad que pueden llegar a tener estos, entendiendo que existe una franja del territorio denominada Curubandé. Esta no pertenece a un centro urbano, pertenece a un centro rural y no se contempla en un sistema de conexión con los anteriores. Este fragmento territorial, a su vez, tiene fenómenos de fragmentos dentro de sí mismo, ya que en esta franja territorial podemos ver que en la zona baja, a pesar de que tienen parcelas igualmente orientadas hacia el borde hídrico, no están siendo explotadas agrícolamente de forma extensiva, sobre todo por su tipo de suelo. En la zona norte se empieza a ver una explotación y privatización por Hacienda Huachipelín, quien se carga del turismo, y en la zona media se tiene una transición de viviendas agrícolas y parcelas de agrícola de subsistencia, y también una pequeña muestra o una pequeña explotación de lo que vienen a ser los recursos hídricos. Por esto hago una pausa, y a mí me llama la atención el por qué, siendo Liberia el cantón con mayor desarrollo de índice humano, dentro de sus territorios existen abismales diferencias, ya que Curubandé presenta un 56% de la población inactiva y llegando a una tasa de desempleo de 11,3, inclusive más baja que la media nacional. Y si tenemos que en la zona norte hay una explotación tan grande de turismo, que viene a ser por Hacienda Huachipelín, es entendible porque no genera ningún beneficio a lo que viene a ser la localidad de la zona media o baja. Se sectoriza trayendo el turismo internacional justamente a esta zona, sobre todo porque tiene la privatización de la entrada al Parque Nacional Rincón de la Vieja y la entrada privatizada a lo que viene a ser el proyecto geotérmico Las Pailas, que es encargado del ICI, que ha venido a hacer un favorecimiento tanto en equipamiento y en mobiliario urbano, pero quienes más los disfrutan son justamente esta hacienda, que es una hacienda ecoturística, que tiene al menos 7 explotaciones sobre el río,
que se van desde cataratas hasta pozas. Y cuando nos vamos a la zona media, tenemos que en el puro centro hay un restaurante, que ese es el que se encarga de hacer la explotación turística por medio de la coordinación de parcelarios de la zona, en las cuales existen 5 explotaciones, de las cuales solamente son 3 controladas y las 2 son como gratuitas de ingreso, y no presentan una visión como ecoterritorial ni ninguna visión turística que permita generar una resiliencia del paisaje o de este turismo asociado. También es importante entender que esta región cuenta con la conectividad al corredor biológico de las Morocochas, que tiene un plan de adaptabilidad y coexistencia futura, y este corredor está meramente ligado con el sector de Aguas Frías, un barrio de Curubandé Centro que se encuentra fragmentado en este momento por Río Blanco. Es por esto que encuentro sobre todo mayor influencia de trabajo en esta zona de Aguas Frías, teniendo ahorita como una lectura breve del sitio, donde hay una carencia de equipamiento urbano, donde podemos ver que es una comunidad de parcelas dispersas, que actualmente son 22 parcelas que han sido declaradas por el INDER, y encontramos de hecho que tienen asociación de parcelarios, no de asociación de desarrollo, con la cual me he mantenido en diferentes contactos y también hemos hecho ya talleres participativos para lo que es la toma de decisiones tanto conceptual como proyectual de la presente investigación. Y podemos ver 2 cortes topográficos, uno transversal que llega casi al 2% de pendiente, y vemos uno longitudinal donde llega a un 5% de pendiente, y entendemos que este territorio puede llegar a tener, inclusive viendo esto como un potencial para lo que son sectores de riego, y sobre todo para una adaptabilidad a lo que viene a ser la desembocadura del río, que podemos ver en la imagen final, que es el puente del Río Blanco, que realmente es un puente hechizo, que cuando existe la crecida del río se inhabilita en la conexión entre territorios, y este es uno de los puntos gratuitos de acceso, por lo cual es importante a nivel turístico, que genera ingresos a la zona. La propuesta busca generar o encuentra realmente trabajo en estos territorios mediante una propuesta estratégica de acción y sistemática, en las cuales se prevalezcan los aportes locales a nivel del turismo y asociado al paisaje, que son los puntos 4 y 5, que son parcelas que actualmente se encuentran explotando el paisaje, y cómo estas pueden ser parte de este proceso de cambiar el paradigma y el repensamiento mediante una visión más ecoterritorial que promueva la resiliencia entre la parcela, el explotador y el paisaje. Asimismo, contempla lo que viene a ser el punto número 1 a una escala, que fue un sitio anteriormente mencionado, a una escala más micro de trabajo, sobre todo para esta tesis, que ya me entraré a cuál es su programa, y a la vez de conectar este punto con los otros anteriores, empezamos a encontrar puntos o nodos de conexión que generan tensión, sobre todo para la movilidad, o cuál puede ser la acción inmediata en estos territorios, teniendo el punto número 2 como el puente de Río Blanco, que debe existir un mejoramiento de este para poder accesar a la zona, y también el punto número 3, que es cómo se empieza a promover la intensificación de la vivienda agrícola, que ya existe en la zona, pero que se encuentra de forma dispersa. Y el punto número 7 como un nodo en el que empieza a existir una transición y una extensión económica de lo que deben estar en el punto número 1 y sobre todo en el punto 4, 5 y 6, generando así entre ellos propuestas sobre todo de los canales hidroturísticos y hidroreceptibles en la zona. Ahora bien, cuando me adentro a lo que es explicar el programa del punto número 1, Claro, es... Sí, señor. perdón que te interrumpa. Por favor, vayamos sintetizando, porque todavía quedan varios compañeros y hay que tocar un toquecito, ¿ok? Perdón. Sí, ya voy a terminar. Cuando me adentro a explicar el programa del punto número 1, es importante entender que este plantea el rediseño del canal de riego ya aprobado, que es un canal de riego de bombeo, no ha sido construido, pero que actualmente no está aprovechando de la pendiente que tiene el territorio para poder favorecer, y sobre todo se incrementa los gastos de la comunidad. Plantea un sistema rotativo de siembra de las 22 parcelas que actualmente están declaradas con 3 hectáreas, que buscan tener un impacto significativo ligado al diseño ya actual, que son de 0.5 hectáreas de riego, que pueden crecer de más o menos 2 hectáreas sobre época lluviosa, entendiendo que en estas parcelas existen ya algunas dedicadas a la apicultura, que esto viene a ser un atractor turístico y se encuentra la Asociación de Apicultura a nivel nacional, y en las otras parcelas que se encuentran libres, puede existir una transición de un jardín de subsistencia, que actualmente es lo que existe, cultivos de subsistencia, a un jardín socioproductivo como catalizador turístico, entendiendo que debe existir
estos productos seleccionados, estos cultivos seleccionados para generar un producto que genere identidad dentro de la comunidad y esto genere atractivo turístico para la zona. Aquí es donde es importante preguntar cuál es el papel de la arquitectura, en el cual se encuentra una infraestructura productiva que promueve el intercambio económico mediante mercados locales, la infraestructura de producción del producto que vaya a seleccionar, que actualmente se encuentra en conversaciones muy tempranas con la comunidad, la infraestructura de la subproducción, que ya esto se da en la zona de la miel y de la vegetación de tundra con el aloe, esto mediante una visión del ecoturismo en el que este nodo permita redirigir a las personas a los puntos de los atractivos turísticos que ya hemos venido mencionando y como la comunidad ha sido tomada desde el punto número 1 de esta investigación, desde lo conceptual a lo proyectual, debe promover la actividad comunitaria. Esto es el plan de adaptabilidad que les mencionaba, no voy a ahondar mucho en esto, pero lo importante es entender cuál es el impacto que tendría en la región de Curubandé, que lo podemos ver a modo de resumen, esto lo plantea el SINAC, y cuáles son las áreas y los ámbitos más importantes de acción que tiene que tener en este caso, que sobre todo es la protección del agua dulce y la oferta de agua en la zona. Ahora bien, y a modo de conclusión, ya para terminar, se pasa de un escenario de investigación, un escenario metodológico y un escenario proyectual a entender la importancia de este tema como objeto de estudio en la desmaterialización del paisaje y en cómo la arquitectura toma urgencia ante la necesidad de un giro a una visión ecosistémica de nuestros territorios, en la medida que permita la coexistencia futura y su adaptabilidad a escenarios en diferentes plazos y ámbitos de acción, encontrando la resiliencia como medio para lograrlo. Muchas gracias. Buenísimo, Sharon, muchísimas gracias por la exposición. David Valverde. Tengo el mute. Ya, listo, me escuchan, sí. Sharon, ¿cómo va todo? Bueno, Bien, bien, por dicha. Mira, bueno, primero felicitarte, súper extenso todo lo que tenés o lo que mostraste hoy, pero vieras qué pena, no me quedó claro qué es el proyecto exactamente, ¿verdad? Porque por algún lado atacás el estudio, la parte hídrica, por otro lado atacás la parte, digamos, de desarrollo turístico que hay en la zona, ¿verdad? Con Hacienda Huachipelín, de repente aparece el ICE, ¿verdad? Con ciertas concesiones que ha dado de ciertas cosas. Por ahí tenemos varios parques nacionales, ¿verdad? Etcétera, pero no me queda claro exactamente qué es, ¿verdad? Si es un replanteamiento del uso del territorio, si es un proyecto de bienestar comunitario en términos del desempleo, ¿verdad? Que hablaste de ahí, de unos porcentajes que obviamente han cambiado mucho en el último año por el tema de la pandemia, ¿verdad? Ese 11.3 que tenías por ahí ahora anda como por, bueno, lo último que supe es que estábamos como en un 18.2 a nivel país, ¿verdad? Y obviamente a nivel de zonas rurales debe estar disparado arriba de un 50, 60%, pero vieras que no me quedó claro qué es, ¿verdad? O sea, no, nunca vi un programa o algo específico que queramos resolver más que una generalidad de problemáticas que hay en toda la zona, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, realmente existe una generalidad de problemáticas y la respuesta ante estas, la primera parte de la exposición lo que busca es evidenciar el contexto que existe y más allá de una problemática, yo lo veo como escenarios de oportunidad de trabajo. Porque siento que en este territorio existe la posibilidad de generar no solo la propuesta de diseño del programa que planteo, que es la filmina que está presentándose en este momento, sino también los escenarios que se pueden existir una mitigación del impacto que tal vez está teniendo. Y en efecto contempla dos dimensiones, el mejoramiento comunitario que ya viene a hacer desde sistemas rotativos de siembra, que sabemos que eso, la arquitectura lo que puede venir a hacer es como abrir el puente de diálogo para que estos elementos se den, el que ya sabemos que tiene que existir una agencia y una comunicación comunitaria en el que se organice para que esto ocurra y en lo que ya se implica a mano derecha la infraestructura productiva que viene a ser el programa arquitectónico que viene a responder ante el intercambio económico carente de la zona, la carencia de infraestructura de producción que la gente actualmente tiene en sus casas y produce cosas básicas de los productos que ellos mismos cultivan, pero no existe una infraestructura real o una formalización de esto y una visión de ecoturismo que permita conectar no solo este turismo asociado que pueden haber a los sistemas parcelarios de siembra rotativa en el que yo como turista puedo ir a aprender cuál es este sistema, sino también un nodo de turismo que me redirija y me oriente a cuál es el turismo real de la zona, no de forma informal
como usted mencionó en las láminas anteriores, y esto siempre promoviendo la actividad comunitaria. Son estos 5 puntos importantes que trata de responder a la infraestructura productiva como respuesta arquitectónica. Ok, listo, buenísimo. Gracias. Gracias, profe. Walter y después Mike. Sharon, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí. Perfecto. Bueno, me pasa un poco lo que la pregunta que te hacía David. Creo que hay cosas que puedes, digamos, de alguna manera explicar como más fácil, ¿no? Creo que hay como todo querer abordar muchos temas. En las tesis solemos abordar muchos temas, pero no tenemos que expresarlos en nuestras exposiciones en su totalidad, ¿verdad? Creo que, por ejemplo, todos estos insumos teóricos de donde sale, yo lo que estuve viendo en la página, que vi tu trabajo, creo que lo podías resumir casi que para, digamos, no todas estas menciones que haces del tipo Tim Morton y todos estos temas que son filosofía, geografía, etcétera, sino basarte un poco, no sé si lo habrás leído, pero hay un plan realizado por el programa de medio ambiente de la ONU para hacer las paces con la naturaleza, algo así se llama, o sea, paces con la tierra, no recuerdo, el cual hace frente a este tipo de problemas, de problemática, de clima, diversidad y contaminación. Y creo que eso resume, es todo lo que estás mencionando al principio, todo este problema que tiene aquí lo resume de una manera como un poquito más para dummies, ¿sabes? Como para que sea como un lenguaje un poquito más suave y no tengamos que abordar como tanto tema. Obviamente tú vas a llevar una investigación paralela que no tienes que ir como presentando, porque bueno, no sé cuánto tiempo echaste, ¿no? Pero al final vas a tener solo media hora, ¿no? Dentro de 8 meses, ¿no? Para conversar esto. Entonces es bueno ir haciendo ese tema de síntesis de una vez, ¿no? Yo sí creo que tienes claro el problema, la base, buena base teórica, estás en la investigación, estás en un proceso investigativo y claro, creo que el propósito lo tienes claro según lo que leo en la página, lo que mencionas ahora acá, como esta transición resiliente ante el fenómeno, ante estos fenómenos, etcétera, pero aparecían por ahí, ojo, porque aparecían algunas palabras que si resiliencia, imperialista y lucha en el mismo párrafo, que yo a veces, en experiencia que tengo en algunos proyectos, a veces termina siendo más propagandístico que de acción, ¿no? Entonces la acción es lo que me falta acá, ¿no? Un poco esa posible estrategia que planteas para hacer el proyecto arquitectónico, ¿cómo va a ser? Todavía queda como muy abierta, entonces creo que tienes que ir acotando desde el principio como para ir enfocándote, porque yo tampoco entiendo un poco cómo hacer esto. Había momentos que me sonaba como si fuera una tesis de temas de gobernanzas ambientales, no sé, de geógrafos, agrónomos, antropólogos, sociólogos, y no una tesis de una estudiante de arquitectura, ¿no? Entonces, es como acotar un poco toda esa información. Creo que nos bombardeaste con muchos temas y creo que lo que presentas hoy a veces podría llegar a prestarse a la confusión de no saber cuál es el alcance de la tesis, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que es un tema de ir de una vez acotando, ¿no? Un poco, ¿no? Creo que es buen ejercicio en las tesis porque, bueno, en 8 meses van a darse cuenta que pasan rapidito, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es solo lo que te quiero decirte. Ahora te paso el documento al chat de aquí, si quieres. Lo busco el que te hablé. No sé si lo conoces. Sí lo he No, escuchado, pero creo que igual sería súper bien, profe, que me lo envíe. ya te lo busco. Eso está en línea, está publicado desde este año. Así que, bueno, perfecto. Nada, gracias. Gracias, Walter. Mike. Y ahora sí. Sharon, pura vida, no, primero que todo felicitarte por el trabajo tan extensivo que estás realizando y también por comprometerte con la complejidad de los fenómenos que enfrentan nuestras ciudades y los territorios hoy en día, ¿verdad? Yo creo que hay muchísimas vertientes o posibilidades en tu proceso de investigación, y es complejo y me parece que asumir ese reto, no hice por el camino fácil, ¿verdad? Me parece que habla muy bien de vos y el compromiso que tenés hacia lo que querés lograr. Entonces, pues, adelante. Yo siento que hay cosas que me parece que te pueden aportar mucho valor dentro de lo que estás tratando de construir, inclusive desde la narrativa, ¿verdad? Yo siento que el tema de la resiliencia asociado a posibilidades regenerativas, ahí puedes como empezar a destilar mucha información que
que va a tener una repercusión sobre las poblaciones inmediatas, ¿verdad? Entonces, hay un tema de las bases de referencia o entendidos o acuerdos que pueden tener con el territorio y las comunidades afectadas que tienen que ver con cómo se validan estos procesos de espacialización, ¿verdad? Que están dados por estos fenómenos en el territorio. Entonces, yo creo que ahí hay un reto importante, ¿verdad? Para ver la relevancia, la pertinencia y la urgencia que tiene este proyecto en una dimensión territorial, porque las implicaciones de arquitectura son montones, o sea, son tantas posibilidades, tantas cosas que ya mismo vos estás acusando que pueden suceder ahí, ¿verdad? Que más bien siento que un proyecto de estos es una investigación que trasciende los límites de una tesis de arquitectura, y eso me parece fabuloso que lo estés trabajando de esa manera. Y obviamente, como te acotaban los profes anteriormente, tal vez sería bueno ir como buscando puntalazos de donde podría eventualmente haber algunos productos esperados, que te sintas, lo más importante, vos satisfecha con lo que quieres lograr. Yo, la otra cosita que te quería aportar es la autora Donella Meadows, de ese libro que es fabuloso, de Pensamiento en Sistemas, Thinking in Systems. A mí me parece que los 12 puntos de cómo ella aborda intervenir los sistemas, si vos agarras cada uno de los 12 puntos, me parece que te puede permitir un poco a filtrar en la manera que puedes comunicar esto, ¿verdad? Para llegar a sintetizarlo ante distintas audiencias, inclusive en el plano coloquial, como ahora se mencionaba. Entonces, hay varios temas que son importantes ahí. Yo nada más de los 12 puntos, aquí tengo el librito a la par y todo, hay unos que me parece que aplica muy bien, ¿verdad? En orden de prioridad, siendo los más bajos, los más importantes, la parte de la autoorganización. Me parece que entender cómo ese proyecto se gesta desde la autoorganización me parece súper importante, y cómo trascender el propósito y la función del sistema a través de los valores o los objetivos que tiene el metasistema, ya dicho de otra manera, ¿verdad? Entonces, poder entender hacia dónde es que se quiere ir, cuál es la vocación del territorio, cómo esto puede ser validado por las poblaciones, creo que le va a dar un grado de realismo operativo súper importante, y que puede ser traducido en un modelo de investigación que puede tener distintos productos esperados. Entonces, Dino, adelante, qué gran reto tenés al frente, pura vida. Gracias, Mike, profe, ¿cómo por se la llama? retroalimentación. Mike, ¿cómo se llama el libro? Es Donella Meadows, Thinking in Systems. Donella Meadows. Muchas gracias, Mike. Dani y después Dana. Sharon, gracias por la presentación. La verdad que estuvo muy completa, muy densa, ¿verdad? Es bien ambiciosa, ¿verdad? Eso me parece que es positivo. Estás tratando de abarcar muchísimas cosas. Eso creo que tenés que en cierto punto como ver cuáles son los puntos en los que te vas a enfocar, ¿verdad? Porque en realidad esto es una, no sé, ahí se podrían derivar no sé cuántos proyectos, ¿verdad? Nada más una sugerencia. Yo pienso que la parte del inicio, cuando estás hablando de la desmaterialización y que lo estás poniendo como una especie de contraposición a lo que ya existe, ¿verdad? Sería bueno como tratar como de diagramar un poco esto, entrar de una vez como a la parte visual de una vez para poder entender cuáles son digamos, cuál es la contraposición contra qué escenario, ¿verdad? Sería. Y de qué se trata esto, ¿verdad? A nivel de estrategia, qué es lo que vos estás buscando a la hora de agarrar estos elementos y reorganizarlos de alguna otra manera, ¿verdad? Yo creo que sí hay el tema territorial, pues ya te lo dijo Mike bastante bien, ¿verdad? Creo que es un tema, ¿verdad? Bastante importante. Otra sugerencia que te tenía era que cuando hablas de la introducción esta de Liberia, primero lo argumentas como con un tema personal, ¿verdad? Creo que hay suficientes argumentos como para poder decir, estos son los criterios de selección, y hay un valor adicional que sería toda la parte personal, que yo creo que eso dice, vale, y es totalmente deseable incluso en una tesis. Es un ajuste menor, ¿verdad? Obviamente creo que tenés sobradas razones, ¿verdad? Y tal vez de lo que es el tema de fondo, yo creo que en alguna parte de la presentación es como un poco descriptiva, ¿verdad? Y que deberías de comenzar como a hacer algunas pinceladas de de cuál va a ser la estrategia de cambio que vas a implementar, ¿verdad? Creo que hay un tema, y te lo estaba diciendo Mike también, de cómo lograr dentro de esta dislocación aparente entre todos estos sistemas, ¿verdad? Que están coexistiendo en cierto nivel acá, cómo lograr que dentro de esa dislocación aún así prevalezca un sentido de comunidad, que creo que es importante de buscarlo, ¿verdad? Cómo es que esos elementos que están tan en apariencia aislados, ¿verdad?
tienen algunos ejes o energías que hacen que se mantengan con cierto nivel de cohesión y cómo eso a través del diseño o el planeamiento territorial y la arquitectura puede lograr que esas comunidades pues tengan una mayor relación, ¿verdad? Eso creo que es uno de las partes donde la arquitectura puede tener un área de acción importante. Creo que también hay otra pregunta que yo me haría, ¿verdad? Es cómo conciliar esos usos que en apariencia están un poquito desconectados, ¿verdad? Yo lo digo en apariencia porque creo que sí hay niveles en que funciona esto bastante bien y hay otros en que no. Entonces sería importante como ver esto. Y una última sugerencia que también no tener una mirada como tan lejana de esto, ¿verdad? Sino que tomar en algunos puntos como fotos que hablen un poco del estado del paisaje también y de las comunidades, ¿verdad? Cómo son los barrios. Tal vez uno le extraña, digamos, de ver un poco cómo es la manera en que vive la gente, ¿verdad? Cómo es que estos lugares, si están de alguna manera deforestados, parcial o totalmente, qué es lo que pasa en las cuencas, ¿verdad? Y el tema energético y esto de las cuencas, pues es algo realmente como muy útil, ¿verdad? Y meternos un poco también en la problemática de la zona, ¿verdad? Que eso a nivel, digamos, del agua no solo es como la distribución a nivel de redes, ¿verdad? Sino también un poco la abundancia o escasez del recurso, ¿verdad? Y cómo es, creo que tal vez podría cerrar un poco en la parte inicial para poder dar un poco pinceladas de ese contexto, ¿verdad? Que también hace que se vuelva un poco más dramático. Pero, súper bien, la verdad, yo la presentación la sentí muy profesional. Gracias, profe. Y por toda la retroalimentación. Gracias, Dani, por la vida. Dana, ¿está todavía por ahí? Hola, sí, no, es que bastantes de los puntos que iba a decir los dijo Daniel, entonces creo que, o sea, realmente es exactamente un poco más de lo mismo, esa parte de diseñar esta infraestructura productiva, paisajística, ¿verdad? Que como que ya es hora de ir entrando a ese plan maestro donde diseñas los diferentes programas, cómo se relacionan las diferentes capas para, para ir entendiendo ese manejo que vas a ir desarrollando y cuál va a ser el proyecto en sí arquitectónico o los proyectos, no sé, porque todos sabemos que vos sos muy productiva, entonces pues uno no sabe, ¿verdad? Pero pues sí, eso era. Gracias, profe. Muchas gracias, Dana. ¿Hay alguna otra pregunta para Sharon? ¿Otro comentario? Sí, no, muchas gracias, Sharon, por la presentación. Seguimos con Maricruz Cabal.